En el mundo existen historias que parecen sacadas de una pesadilla, relatos tan grotescos que incluso las películas de terror palidecen frente a ellos. No hablamos de leyendas urbanas, ni de cuentos inventados para dar miedo, hablamos de hechos que ocurrieron, que están documentados y que demuestran hasta dónde puede llegar la mente humana cuando se deja dominar por los deseos más retorcidos. Hoy te contaré la vida de un hombre que parecía débil, frágil e inofensivo, pero que en su interior escondía pensamientos monstruosos desde la infancia. Un hombre diminuto en estatura, pero gigante en atrocidades. Prepárate para ver lo que no deberías ver, escuchar lo que nunca fue grabado y recordar lo que jamás viviste. Yo soy Hiroki, y este es el caso de Issei Sagawa, el caníbal japonés. Issei Sagawa nació en 1949, en Kobe, Japón. Desde que era un niño, su vida estuvo marcada por un secreto oscuro. A los 7 años confesó que sentía un deseo irresistible. Quería probar carne humana. No era un simple capricho infantil, ni un pensamiento pasajero, era una obsesión que lo acompañaría el resto de su vida. Físicamente, Sagawa parecía todo lo contrario a un monstruo. Medía apenas 1,52 metros de estatura, era delgado, enfermizo y débil. Siempre se veía frágil, como si una brisa pudiera derribarlo. Sus compañeros lo describían como un joven tímido, inseguro, que nunca levantaba la voz. Nadie habría imaginado que en esa mente pequeña se gestaban impulsos depravados. Su padre era un hombre rico e influyente, lo que le permitió recibir una buena educación y más tarde mudarse al extranjero para estudiar literatura. En 1977 viajó a París, Francia, donde se sumergió en un ambiente académico e intelectual. Para muchos, era simplemente un estudiante japonés apasionado por los libros. Pero en silencio, lo que Sagawa buscaba no eran páginas, sino carne. Carne humana. Fue en París donde conoció a René Artebel, una estudiante holandesa de 25 años. René era inteligente, amable, cariñosa. Veía en Sagawa a un chico extraño pero simpático, y lo trataba con respeto, incluso con afecto. Lo ayudaba con sus estudios, compartía tardes leyendo poesía y lo escuchaba pacientemente. Para ella era un amigo. Para él, en cambio, era mucho más. Era la mujer perfecta para cumplir sus fantasías de canibalismo. El 11 de junio de 1981, Sagawa decidió que había llegado el momento. Invitó a René a su apartamento con la excusa de estudiar poesía alemana. Ella, confiada como siempre, aceptó. Se sentó frente a él, abrió un libro y comenzó a leer en voz alta. Fue entonces cuando Sagawa tomó un rifle calibre 22, se colocó detrás de ella y, sin pensarlo demasiado, disparó. La bala impactó en la nuca de René, quien murió al instante. Lo que sucedió a continuación es uno de los episodios más repugnantes en la historia del crimen moderno. Issei Sagawa no huyó, no entró en pánico. Al contrario, contempló el cadáver con excitación. Durante horas violó el cuerpo sin vida. Después, con cuchillos de cocina, comenzó a cortarlo en pedazos. Lo hizo con calma, casi como si estuviera preparando una receta. Fotografiaba cada paso del proceso. Guardó partes en el refrigerador. Cocinó trozos de carne en una sartén y los probó. Más tarde, describió el sabor con una frialdad escalofriante. El muslo sabía como carne magra de res. El trasero, como un filete. Todo era delicioso. Durante varios días convivió con los restos de René. Los cocinaba, los probaba, los disfrutaba. Era la consumación de las fantasías que lo habían perseguido desde niño. Finalmente, necesitaba deshacerse del cuerpo. Metió restos humanos en 2 grandes maletas y tomó un taxi hasta el Bois de Boulogne, un parque en las afueras de París. Su idea era abandonar allí el macabro equipaje, pero la escena no pasó desapercibida. Varios transeúntes notaron el olor nauseabundo y alertaron a la policía. Cuando los agentes abrieron las maletas, encontraron lo impensable: fragmentos humanos envueltos como basura. La investigación llevó directamente a Issei Sagawa, que fue detenido de inmediato. En Francia, el caso conmocionó a la opinión pública. El japonés caníbal se convirtió en el centro de atención mediática. Durante los interrogatorios, Sagawa confesó sin ningún remordimiento. Relató cada detalle con calma, incluso con orgullo. No intentó ocultar nada.
Simplemente explicó que había cumplido el deseo que lo perseguía desde siempre. Los psiquiatras franceses lo declararon mentalmente incompetente para ser juzgado, y fue internado en un hospital psiquiátrico. Podría haber pasado allí el resto de su vida, pero el destino le tenía preparada una macabra ironía. En 1984, bajo presión de su influyente familia, Sagawa fue deportado a Japón. Y allí ocurrió lo impensable. Las autoridades descubrieron que en Francia los cargos habían sido retirados tras declararlo demente. Eso significaba que en Japón no podían volver a juzgarlo por el mismo crimen. En 1986, apenas 5 años después de haber asesinado, violado y devorado a René, Issei Sagawa fue puesto en libertad. Lo verdaderamente aterrador es lo que vino después. Lejos de esconderse, Sagawa se convirtió en una especie de celebridad. Dio entrevistas, escribió libros, publicó cómics eróticos basados en su crimen e incluso participó en programas de televisión. Los medios lo trataban como una curiosidad, un monstruo al que se podía invitar para subir el rating. Y él, sin un ápice de arrepentimiento, narraba una y otra vez cómo cocinó la carne de René, cómo la probó, cómo disfrutó cada bocado. Mientras tanto, la familia de René vivía un infierno. No solo habían perdido a una hija de manera brutal, sino que debían soportar cómo el asesino se convertía en una figura mediática, como si su crimen hubiera sido un espectáculo. Durante las siguientes décadas, Sagawa vivió en libertad, siempre recordado como el caníbal japonés. Finalmente, en noviembre de 2022, murió en Tokio a los 73 años, víctima de una neumonía. Nunca pagó realmente por lo que hizo. Un hombre diminuto en estatura, pero gigantesco en crueldad. Un monstruo que caminó libre entre nosotros, protegido por los vacíos de la justicia. Si después de escuchar esto, algo en tu habitación parece diferente, tal vez no sea tu imaginación. Recuerda, en cada rincón oscuro de la red, en cada susurro nocturno, hay algo esperando ser descubierto o algo que te descubra a ti. Esto fue La Penumbra de Hiroki. Dulces pesadillas.